arrancamos con nuevamente la sección que hemos denominado Qué Rosca, celebrando las elecciones que se vienen en agosto, acá en La Plata y en el país en general. Sí, seguimos, segunda edición. Recordemos, el que se la perdió la puede buscar en Avispando el Agitero, en el Facebook, la nota de la semana pasada, Nicolás Ramos del Encuentro Popular Tierra, Techo y Trabajo. Ahora la idea es seguir, justamente ya estamos acá en piso, a quien le agradecemos mucho haber venido, Eric El Tano Simonetti, él es primer candidato a concejal aquí por La Plata, ¿no? Lógicamente, por izquierda al Frente por el Socialismo, el Frente entre el MAS, el partido al cual él pertenece, y el MST. ¿Cómo estás, Eric? Tano. Bien, Vamos bien. como Tano, ¿no? Tano, Sí, como sí. te conocemos todos, como también figura en todos lados. ¿Cómo va? Gracias por invitarme. Y bueno, sí, empezando un poco la campaña, en realidad ya empezó hace bastante, pero cada día toma como más fuerza porque los medios de comunicación van instalando más en la sociedad que se vienen las elecciones el 13 de agosto y entonces uno va entrando en una dinámica cotidiana de estar en la calle, recorriendo lugares, lugares de trabajo, medios de comunicación, como que el interés crece y bueno, el recibimiento que hay es muy grande, así que estamos muy contentos. Bueno, ven ahí, docente de filosofía, Sí. egresado de un LP, delegado de SUTEBA, inevitable comenzar por las novedades de los últimos días, que es el cierre de la paritaria. ¿Qué evaluación se hace desde tu espacio y también, bueno, desde los docentes en general? Sí, yo soy parte de la lista multicolor de acá de La Plata y bueno, también de la lista gris. Y hoy justamente hicimos una reunión de delegados en el SUTEBA La Plata que, como es de público conocimiento, hubo un fraude realizado por Baradel acá en la ciudad de La Plata, donde hicieron votar a más de 100 personas que no cumplían la condición de docentes. Así que ellos asumieron la conducción del sindicato la semana pasada y hoy fue la primera reunión de delegados donde debatimos la cuestión salarial. Y bueno, desde la lista multicolor hacemos una crítica muy fuerte porque el acuerdo es muy malo. Es un acuerdo muy parecido al que ofreció Vidal en febrero, que es entre 21 y 22%, y Baradel lo dibuja porque hay una suma fija de 1.600 pesos en dos cuotas, en agosto y septiembre, y eso hace que llegue al 27% un mes. Después, en octubre, volvemos a cobrar 21,5% de aumento, cuando la inflación acumulada de este año va a superar ya por lo menos el 25%. Es decir, por segundo año consecutivo, Baradel, que se hizo opositor, pacta un acuerdo salarial a la baja entre los docentes, ¿no? Así que esto, bueno, lo planteamos en la reunión. Y otra cosa que es la gran preocupación de toda la docencia de la provincia de Buenos Aires a esta hora del día, si es que hay que ir a trabajar la semana que viene en las vacaciones de invierno, ¿no? Es un tema muy difícil y nosotros de la multicolor justamente estamos convocando mañana a las 10:30 de la mañana una movilización acá en la ciudad de La Plata. A las 10:30 ahí en Plaza Moreno vamos a marchar a la jefatura regional, que es la encargada de este tipo de resoluciones, para exigir que esto que quieren hacer, que es que trabajemos en el invierno, se tira abajo. No, nos metemos ya de pleno en la cuestión electoral, que es justamente a lo que tenemos convocado. Elecciones de medio término, como se le suele decir, 1 año y medio de Cambiemos, un elemento novedoso en el escenario político nacional de las últimas décadas. ¿Qué se juega en estas elecciones? Se juega si los trabajadores vamos a resistir o vamos a aceptar uno de los mayores ajustes económicos de las últimas décadas. Ese es el significado más concreto y real para la vida del trabajador, porque después de 1 año y medio de gobierno, un gobierno que para el conjunto de los trabajadores es un gobierno de los ricos, es un gobierno que gobierna directamente para el empresariado y para los sectores más concentrados de la economía, se ha vivido una situación que empeora todos los días. Es decir, hoy cuando veíamos las colas de trabajadores docentes estatales agolpados frente a Nini o el B acá en La Plata, era la radiografía de una crisis social inmensa que se está viviendo y que significa que se está empobreciendo el trabajador. Ahora ya no es pobre el que no tiene trabajo, sino que el que trabaja tiene un salario que no le alcanza para llegar a la canasta familiar ni para superar la línea de pobreza. Por ejemplo, el docente, el acuerdo que se firmó, deja el salario más o menos en 12.000 pesos y 14.000 es la línea de pobreza. Es decir, el propio Estado tiene trabajadores pobres. Entonces,
esta percepción que tenemos del gobierno de Macri es muy generalizada entre la sociedad. En la calle es concreto, los insultos que uno escucha de la gente en la calle hacia el gobierno de Macri son impresionantes. Entonces, vamos a una elección que tiene un carácter, que todo el mundo lo dice, no es un invento nuestro, que es plebiscitaria. Es decir, vas a votar si querés que se profundice el ajuste o vas a votar otras alternativas, muchas que se dicen contra el ajuste del gobierno, pero que en definitiva son todas, podríamos decir, contrarias, ¿no? Bueno, ahí aparece todo un debate con el peronismo, en sus distintas variantes, sobre si enfrentan o no el ajuste. Nosotros consideramos que no. El escenario local, por ejemplo, ¿cómo se expresa este nuevo mapa político con un gobierno municipal alineado también en provincia, en nación? ¿Qué evaluación hacen de la ciudad en este año y medio y sobre todo continuidades con lo que ha sido el gobierno anterior de Bruera? Sí, el gobierno de Garro vino con toda la ilusión de la alegría, todo el circo que montó Macri, prometiendo una mejora en la ciudad de La Plata, pero es una de las peores intendencias de la provincia de Buenos Aires, dicho por los vecinos, por los trabajadores, pero también por las encuestas de imagen que hay, porque vino a dejar la ciudad como venía siendo gobernada, que es con una lógica dirigida a los sectores del empresariado más concentrado de la ciudad, que consagraron su poder en el 2010, cuando reformaron el Código de Ordenamiento Urbano, y le permitieron a las constructoras hacer edificios de 8 o 10 pisos, ¿no? Eso nosotros decimos que gobiernan para los ricos de la ciudad. Y no es extraño, porque Garro es parte de esa clase social que vive en un country, que vive junto con Dacal en ese country bell, que vive también junto con Tolosa Paz, sí, la candidata del kirchnerismo, que evidentemente no pertenece a los sectores populares y no va a gobernar para los sectores populares porque no pertenece a esa clase social. Y Garro lo que ha hecho al beneficiar a estos sectores es dejar de lado a los sectores populares, a los trabajadores. Vos te fijás, la ciudad ahora está toda maquillada con señalizaciones de tránsito nuevas, que están bien que estén, pero que en realidad es un maquillaje. ¿Por qué? Porque oculta lo que no se hace. Cuando vos vas a la periferia, encontrás que los barrios siguen estando igual de precarios que antes. O sea, las viviendas en malas condiciones, más de la mitad de la población no tiene vivienda propia y se tiene que ir a la periferia a vivir de la manera que puede. Los accesos a la ciudad en la periferia cuestan mucho, lo que es una situación de mala calidad de vida. La luz en la periferia se corta sistemáticamente porque el tendido eléctrico es muy malo. Y todo eso no lo modificó Garro, sino que profundizó la brecha social, la desigualdad social que transmite el gobierno nacional. Es decir, Garro es el aplicador del ajuste en la ciudad de La Plata. Entonces, es claro que hay que darle la espalda a esta gente. Y ahí viene todo el debate con los que se plantean oposición, como es Tolosa Paz, como es Florencia Cintut. Ellos dicen que están en contra del ajuste, ¿no? Eso uno puede ver, puede charlar con la gente que está con ellos. Pero cuando uno se fija, y esto es muy interesante que todos los oyentes lo hagan, fijarse quiénes son los candidatos en las listas. Entonces vos te fijas, ¿no? Aparecen dirigentes de la burocracia del sindicalismo traidor de UPCN. Es decir, los que pactaron con Vidal el salario más bajo de los estatales. Dirigentes de SOEME, que son los del sindicato de los auxiliares de escuela, también salarios a la baja. Es decir, está el sector del sindicalismo tradicional que acordó el ajuste del salario con Vidal. Y también están los exfuncionarios de Bruera, que a Bruera no lo pusieron a la lista porque es piantaboto, porque es el inundador de la ciudad, pero pusieron el que era el secretario de seguridad. Sí, Escudero. Exactamente. Entonces, es como que atrás de Tolosa Paz se esconde el peronismo tradicional de Bruera, de ALAC, la dirigencia sindical traidora. Entonces los trabajadores que sufrimos el atraso salarial, no tenemos que votar candidatos que quieren darle más poder, en este caso poder político como concejales, a los tipos que pactan que nos bajen el salario. Por eso los trabajadores saben que esta gente sabe que los de UPCN, que los de SOEM no están con el trabajador. Pero como van camuflados con figuritas políticas que no son muy conocidas,
y Tolosa Paz aparece sonriendo en los carteles y con un discurso popular, es como que es también un maquillaje, ¿no? Cada uno hace su maquillaje, porque en esta era que ahora le llaman de la posverdad, la verdad está devaluada, ¿no? Entonces hay como un circo mediático de los candidatos donde montan un escenario, pero atrás del escenario aparece la verdad. Y la verdad es que están todos a favor de algún tipo de ajuste más gradual o más acentuado en contra de los trabajadores. Bien, Tano, repetimos, estamos hablando con Eric, el Tano Simonetti, primer candidato a concejal por Izquierda al Frente por el Socialismo, alianza entre el MAS y el MST, y te quería preguntar respecto a eso, si están pensando, si tienen una agenda con respecto al Consejo Deliberante, que están pensando en cuanto a eso, algunas propuestas. Sí, hay una propuesta que nos gusta repetir porque concentra un poco toda esta idea de que el ajuste económico no lo tenemos que pagar los trabajadores, sino que lo tienen que pagar los empresarios. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué significa que el ajuste lo paguen los empresarios? Y que los problemas sociales que tiene la población se solucionen con recursos económicos que le saquemos a las grandes empresas. Eso para nosotros es lo que definimos como un programa anticapitalista. Porque de algún lado tiene que salir la plata. Es decir, el ajuste. Estamos todos en contra del ajuste. Hoy escuchamos a todo el mundo hablar contra el ajuste. Ahora, realmente, muchos de los candidatos que hablan contra el ajuste, ¿quieren afectar las ganancias de los poderosos? Entonces nosotros planteamos acá en la Ciudad de La Plata un proyecto de ley, una ordenanza que la podemos sacar de la municipalidad, que consiste en lo siguiente: un plan de obras públicas con un plan de viviendas, es una cosa conjunta esa, porque vos lo que tenés que hacer es mejorar la vida de los barrios, del trabajador, y que el dinero para poder construir esas viviendas, para poder poner cloacas, para poder mejorar la luz, se le saque de una tasa, que es un impuesto, de los building, los DACAL, y también ahora vamos a agregar, porque nos parece que hay un negociado escandaloso, a los hipermercados que están radicados en la Ciudad de La Plata. Es decir, Carrefour, Bea, que son los millonarios que lucran con la alimentación de la población, y que esos sectores que no tienen ningún problema económico, que no tienen ningún problema no sufren el ajuste, no tienen miedo de quedarse sin trabajo, destinen la plata para el plan de vivienda. Eso se puede aplicar tranquilamente y consideramos que sería lo más realista hoy en día, porque no van a venir las inversiones que promete Macri y los empresarios por sí solos no van a invertir. Es decir, hace falta que el Estado, los trabajadores empoderados, le quiten ese dinero para dárselo a quien corresponde, que son los propios trabajadores. Bien, Tano, una de las principales candidatas es Lorena Galle en sus listas, y también le preguntábamos a Nicolás Ramos qué lugar tiene estos debates que tienen que ver con el Ni Una Menos, con la perspectiva de género y con todos estos reclamos que están saliendo a la calle día a día. Bueno, ya tuvimos muerta también a Emma, la estudiante de medicina. ¿Qué perspectiva tiene este frente para con eso? Mira, el tema recordemos quién es Lorena Galle, ¿no? Sí, sí. La tía de Micaela, una de las asesinadas en el cuádruple crimen de La Loma. Claro. Sí, Lorena Galle es una compañera que nosotros conocimos, desde particularmente las compañeras nuestras de Las Rojas, que es la agrupación de mujeres del Nuevo MAS, y la conocimos a Lorena cuando asesinaron a parte de su familia, bueno, a Micaela, a todas las chicas, y la conocimos apoyando su lucha por justicia. Y ella, bueno, con el tiempo se fue acercando a nosotros políticamente, hoy forma parte del Nuevo MAS, y es candidata a diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, para llevar los reclamos específicamente de las mujeres, ¿no? Ella siempre dice una cosa que está buena, que me parece bárbaro, que es, ella quiere que las mujeres dejen de sentir miedo en la sociedad. Y la manera en que dejen de sentir miedo es que se empoderen, que hagan sentir su presencia real, concreta, en todos los asuntos políticos de la sociedad. Y eso, lo de ella es un fenómeno que es de toda la Argentina, y me atrevería a decir internacional, que tiene que ver con cómo la mujer está dando un paso adelante en relación a marcar la cancha
en el terreno social, político y cultural. Es decir, hay un proceso de emergencia del movimiento de mujeres que tiene que ver con salir de ese lugar que la puso el sistema patriarcal, de objeto, de desprecio, y transformarse en un sujeto político. Por eso hoy hay muchas candidatas mujeres en la política argentina, porque hay una percepción muy positiva, y esto es algo que hay que festejar, hay una percepción de que la mujer se tiene que plantar, y que la mujer se plante tiene un valor enorme, ¿no? Nosotros justamente llevamos como candidata a una compañera que es una activista del movimiento de mujeres, que es Manuela Castañeira, que bueno, siempre viene acompañando a los distintos casos que luchan contra la violencia, a los familiares de las chicas asesinadas, y entendemos que no es una cuestión solo de género que la mujer se empodere. Tiene que ver con una cuestión de lucha por ocupar un lugar de mayor poder en la sociedad. Y nosotros queremos expresar eso también. Ya metiéndonos más específicamente en lo que es una novedad. El Izquierda del Frente por el Socialismo, pues es un frente nuevo. Uno cuando analiza por ahí lo que han sido los vínculos entre el MAS y el MST en los últimos años encuentra bastantes desencuentros. ¿Qué fue lo que permitió que en esta ocasión sí puedan ir a un frente electoral en conjunto? El cambio de la situación política fue lo que lo permitió, porque, bueno, nosotros es público de conocimiento que nosotros tuvimos una divergencia con el MST en torno al conflicto del campo en el 2008, pero en ese momento lo que había era una división dentro de lo que llamamos la patronal, la burguesía, es decir, la clase dominante en la Argentina se había dividido, un sector apoyaba al gobierno de Cristina y otro sector estaba con las patronales agrarias. En ese momento, los compañeros del MST, nosotros consideramos que tienen una posición equivocada de apoyar a ese sector, pero hoy en día hay una unidad burguesa en torno al gobierno de Macri, que tanto los industriales, los sectores financieros, los sectores agrarios apoyan al gobierno de Macri, y los compañeros del MST, correctamente, y nosotros compartimos esta caracterización, se ubican de forma independiente de todos los bandos patronales, y vienen planteando con nosotros, desde que asumió Macri, que a un gobierno de unidad de clase, que tiene un carácter reaccionario, es decir, que está en contra de los trabajadores en todo sentido, y que está planteado este gobierno de Macri con una tarea de fondo, que es derrotar el proceso que sigue vivo todavía en Argentina, de la rebelión popular del 2001, que es la generación de los que estamos acá sentados, por eso acá nos conocemos de esa época, es derrotarnos a esa generación que emergió, que es la que le pone un límite hoy al ajuste. Es la que, por ejemplo, está tomando PepsiCo. Es decir, esa tarea estratégica de Macri, que la quiere derrotar, nosotros con los compañeros del MST tenemos un acuerdo, que frente a esos ataques hay que buscar la máxima unidad de acción en la lucha. Y eso es muy profundo, porque tiene que ver que lo más importante que hoy tiene como tarea la izquierda en Argentina es derrotar este intento del gobierno de ir a unas nuevas relaciones de fuerza en la Argentina para volver a una situación, podríamos decir, de tumba tipo década del 90. Y si en esa derrota vamos a poner en pie una alternativa política clasista de los trabajadores que pueda evitar que una nueva crisis como la que el gobierno va a provocar cuando desencadena el nuevo ajuste pueda ser canalizada por los trabajadores. Pero nosotros no disociamos la oportunidad que se abre en un sentido de dar esta pelea política contra el gobierno, de poner en pie una alternativa. Por eso nos parece de un sectarismo y de un infantilismo político terrible lo que hizo el Frente de Izquierda durante este año y medio, de poner por encima los problemas de delimitación política a la lucha de clases. ¿Qué es lo que ordena la política de una organización revolucionaria? Lo que manda la lucha de clases. Y para nosotros lo que manda hoy es derrotar en cada una de las líneas, en cada uno de los frentes de batalla, los ataques del gobierno, de las patronales, y vos los derrotás con quien quiera enfrentarlo. Si yo mañana el gobierno me quiere volver a sacar un genocidio a la calle, y queremos salir a la calle, y quiere salir a la calle una organización de izquierda, una kirchnerista y una radical, nosotros vamos a salir a la calle, si es para enfrentar a eso
que quieren hacer. Entonces, después hay una discusión política con esos sectores que después no lo enfrentan al gobierno de forma consecuente. Inclusive pactan con el gobierno el ajuste. Entonces, estas diferenciaciones que para nosotros hacen a cuestiones estratégicas en la izquierda, hoy tenemos una coincidencia con el MST, que justifican, por ejemplo, tener un frente electoral. Pero por lo menos hasta ahí justifican hoy en día. Nosotros consideramos que la importancia de este nuevo frente nuestro radica en que reaviva la discusión de que tiene que haber una izquierda toda unida en Argentina. O sea, la izquierda clasista, socialista, más allá de ciertos matices que existen, y que también existen en el FIT, porque la izquierda socialista del FIT también apoyó el campo en el 2008, es decir, amerita y pone sobre la necesidad ir hacia un frente de toda la izquierda. O sea, lo que va a pasar en estas elecciones probablemente tenga un carácter histórico, porque la izquierda va a sacar un caudal electoral importante, como viene sacando. Las encuestas dan todas bastante altas, y va a poner sobre la mesa que estos dos frentes se tienen que unir. Y yo le invito al oyente a que reflexione que en la Argentina hoy en día hay un espacio político en la juventud, trabajadora, estudiantil, del movimiento de mujeres, que si la izquierda fuese toda unida en la Argentina, se transformaría en una fuerza política que dejaría de ser, lo podríamos decir, pequeña, que hoy es al día de hoy. Es decir, nosotros entendemos que si nosotros pasamos las PASO, se discute de vuelta la unidad de la izquierda en la Argentina. Bueno, Tano, ¿cómo es? Estamos acostumbrados a partidos que tienen campañas electorales apoyadas por empresarios, con financiamiento, bueno, importantísimo, millonario. ¿Cómo es hacer una campaña electoral militante? Ya tenés una experiencia vasta en eso siempre, digamos, desde el MAS. ¿Cómo es hacer una campaña acá en La Plata o en el país desde la militancia? La verdad que es muy gratificante porque uno recibe el dinero de los que quiere representar, ¿no? Por ejemplo, partidos como el PRO o partidos como el peronismo reciben financiamiento de la clase social a la que representan, que son los empresarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en La Plata, la campaña de Tolosa Paz o de Garro o antes de Brera la pagaban las constructoras, ¿no? Es un público conocimiento. La campaña de Macri hizo esas cenas de multimillonarios donde el cubierto salía a miles de dólares. Bueno, nuestra campaña se financia con el dinero que nos aportan los trabajadores, que aportamos también los militantes, que somos estudiantes, trabajadores. Entonces, la cantidad de recursos económicos que tenemos es mucho más bajo, pero se compensa con dos cosas, nosotros entendemos. Con la militancia fuerte que tienen nuestros partidos. ¿Fuerte en qué sentido? Y que nuestros compañeros se levantan todos los días a la mañana, todos los días, salen a la calle 6 horas a hablar con la gente, a volantear, a la noche, a las 10 de la noche salen a pegar carteles hasta las 2 de la mañana por toda la ciudad de La Plata, y eso lo hace el militante que nadie le paga, lo hace convencido políticamente porque cree que esa es la manera. Y algún otro día alguien me preguntaba, pero si viene un empresario y les aporta dinero, les vendría bárbaro. Nosotros lo rechazamos eso. Porque nosotros no queremos tener condicionamientos de la clase social a la cual nosotros queremos combatir. Entonces, hacemos actividades de financiamiento, juntamos, o sea, acá tengo justo Los bonitos. los bonos, están ahí en algún lado. Tenemos entradas para un acto que vamos a hacer. Ahora el 22 de julio viene Manuela Castañeda de La Plata, vamos a hacer un acto en el Club Fortín, tenemos las entradas, 50 pesos el choripán y una bebida. Así que se financia de esa manera, con los nuestros. Muy bien. ¿Cómo manejan? Uno ve las encuestas, por ejemplo, que generalmente las encuestas son pagas por los candidatos, por los grupos de apoyo, y reflejan generalmente los principales candidatos, ¿no? Bueno, cómo está Cristina, cómo está Massa, cómo está Bullrich, y a veces se cuelan, en las encuestas figuran los grupos, digamos, que están por debajo del 5% y demás. No suelen ser no son quienes pagan las encuestas, no son a quienes interesan a los encuestadores reflejar, pero sin embargo en algunas de las encuestas se ve lo que decías recién, la izquierda con
un buen caudal de votos. Hay que ver también la encuesta, ¿no? Han fallado en Inglaterra con el si quedarse en Europa no, fallaron en Estados Unidos, fallaron en Colombia, digamos, fallaron acá con Scioli están fallando también. en todos lados. Sí. Pero ¿cómo se toma eso? Porque uno lo ve y dice, bueno, aparentemente Izquierda del Frente podría ser una muy buena elección, pasando las PASO, que es el primero de los objetivos, después bueno, habrán otros hacia octubre. ¿Cómo manejan esa cuestión? Y sobre todo, teniendo en cuenta que uno cuando analiza el escenario electoral ve a una izquierda con una experiencia bastante interesante del 2001 para acá del FIT, con un buen caudal de votos, como única expresión en las elecciones de octubre. Ha pasado siempre porque los otros partidos de izquierda o lista izquierda no han llegado a octubre en las elecciones nacionales o en las provinciales. ¿Cómo plantan ustedes la campaña frente a eso? Teniendo por un lado una denuncia sistémica, una denuncia frente a lo que es el ajuste, el rol de los partidos patronales, en cuanto a que no más allá de la retórica, no lo enfrentan, pero cuando comparten un electorado bastante similar con el Frente Izquierda en este caso. ¿Cómo se plantean esas discusiones, esa campaña? Sí, lo de las encuestas, no es que las encuestas encuestan mal, porque hay dos cosas con las encuestas. Primero, las encuestas que ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido, y en otros países también, el problema no fue la encuesta, el problema es que la pregunta que hacen las encuestas se le escapa cierto dinamismo de la realidad social que acontece durante la campaña electoral. Me lo explico esta idea, me parece importante. En el Reino Unido, por ejemplo, Jeremy Corbyn, que es un personaje bastante de izquierda dentro de lo que es el Partido Laborista, siendo reformista, hizo una campaña planteando hablando del socialismo, de que hay que pagar, los ricos tenían que pagar los recursos de la universidad. Bueno, esa campaña cuando empezó, los jóvenes, que el 70% de los jóvenes británicos lo votaron, ¿no? Es un dato importante, los jóvenes entre 18 y 35, el 70% votó a Jeremy Corbyn, hablando de socialismo en Inglaterra. Cuando empezó medía 3 puntos en las encuestas. Llegó a medir casi 30 a lo largo de un mes. Es decir, ese fenómeno era impredecible porque tiene una dinámica cotidiana de ascenso. Porque las ideas políticas que transmitía el candidato se iban expandiendo a medida que iban siendo conocidas, porque empalmaba con un proceso que hay en la juventud, que es la ruptura con los partidos tradicionales, pero también con una búsqueda hacia la izquierda. Así, de cuestionamiento sistémico. Entonces, eso es imposible de verlo en una encuesta cuando la realidad es dinámica. Porque la encuesta siempre saca fotos de la realidad, no filma la realidad. Eso es un problema. Que en Argentina nosotros estamos viendo que evidentemente está pasando eso porque nosotros, en las últimas 2 semanas en particular, en la calle, recibimos constantemente una devolución hacia nosotros, de que nos van a apoyar, y que antes no existía. Y eso nosotros lo empezamos a ver antes que aparezca este dato en las encuestas que tenemos, por ejemplo, una encuesta hoy en Capital, nos da 2,5 puntos, y al fin le da 2,3. Es decir, después esas encuestas son verdad o no son verdad. Bueno, a nosotros nos entusiasma, pero tenemos los pies sobre la tierra, la cabeza fría. Pero lo que más a nosotros nos indica lo que está pasando es lo que nos pasa en la calle. Todos los días, en todas las volanteadas, se acerca alguien que dice, voy a apoyar a Manuela Castañeira. Y eso es lo que nosotros, es lo más concreto y real que podemos palpar. O en las escuelas, a mí me pasa también. Yo trabajo en 5 escuelas y los compañeros referencian que, bueno, vos sos parte del MAS, a Manuela la ven en la tele, la ven en la ciudad, toda la cara de Manuela por toda la ciudad de La Plata. Entonces eso te da una presencia, pero porque asocian que vos cuestionás de alguna manera el ajuste, que te asocian con que apoyás las luchas. Porque la izquierda tiene esa asociación que en la Argentina hoy la juventud la ve con buenos ojos, que es los que están contra los ricos y los que están cuando el trabajador, cuando la mujer o cuando el estudiante tiene que reclamar. Muy bien, Tano, te agradecemos estar acá en Avispando el Agitero.